Fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y significa Organización de las Naciones Unidas. Se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942 en plena guerra. En la actualidad, la conforman múltiples gobiernos que unen esfuerzos para conseguir bienestar en materia de paz, economía, desarrollo sostenible, igualdad de género, emergencias sanitarias, derechos humanos y otros. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se firma un documento conocido como la Carta de las Naciones Unidas. Su fundación se concretaría el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos. Tuvo la participación de 45 países con objeto de promover la paz y evitar grandes catástrofes como las ocurridas en la reciente guerra. Pretende preservar las futuras generaciones de todo conflicto bélico, reafirmar las bases de los derechos básicos de los seres vivos, planificar las formas en que la justicia y el respeto entre las naciones de todo el mundo se haga realidad y promover el progreso. Como lo cita la Carta de las Naciones Unidas, podrán ser miembros todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta. Estos a su vez deberán ser admitidos como miembros por decisión de la Asamblea General y por recomendación del Consejo de Seguridad. Actualmente la conforma todos los países oficiales e independientes del mundo, a excepción de la Ciudad del Vaticano, que posee el rol de Estado observador. Asamblea General, órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, determina cuándo y dónde debe desplegarse una operación de mantenimiento de la paz. Consejo Económico y Social, trata asuntos económicos, sociales, culturales, salud, así como los derechos humanos y libertades fundamentales. Consejo de Administración Fiduciaria, promovía el adelanto entre los habitantes en fideicomiso y su desarrollo hacia el gobierno propio o la independencia. Terminó operaciones el 1 de noviembre de 1994. La Corte Internacional de Justicia, trata las controversias jurídicas entre estados, emite opiniones consultivas a órganos o instituciones especializadas de la ONU. Secretaría de la ONU, administra las operaciones de mantenimiento de la paz y la mediación en controversias internacionales. ¿Qué hace la ONU? La Organización de Naciones Unidas tiene 5 objetivos primordiales. El primero de ellos es el mantenimiento de la paz. Con este se intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacional. El segundo es los derechos humanos. La promoción y protección de los derechos humanos son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. El tercero son los asuntos humanitarios. Este pretende la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. El cuarto es el desarrollo. Esto se refiere al desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, mejorando así el bienestar de las personas a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El último es el derecho internacional. Este pretende crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho. Este trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales, tratados multilaterales y el Consejo de Seguridad. ¿Dónde trabaja la ONU? Se ha dividido en 5 zonas geográficas: África, las Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central y el Oriente Medio. En África, los 2 lugares principales son Nairobi y Addis Abeba. En América está presente en América del Norte, en Nueva York, que es el lugar de la sede de la organización, y en América del Sur, en Santiago de Chile, que es la sede de la CEPAL. En Asia y el Pacífico está en Bangkok. En Europa y Asia Central, los principales centros de actividad están en Suiza, Austria y Países Bajos. Estos son Ginebra, Viena y La Haya. Y en el Oriente Medio está en Beirut.
fondos, programas y agencias. El sistema de las Naciones Unidas está formado por organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras que las agencias especializadas lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. Documentos importantes: la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia son considerados los documentos más importantes de las Naciones Unidas. Un cordial saludo. Explicaremos brevemente de lo que trató la Conferencia de Bretton Woods a finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, las naciones de Europa Occidental eran un campo de batalla, mientras que Estados Unidos producía el carbón, el petróleo, la electricidad mundial, enriqueciéndose con la venta de armamentos, de materias primas, préstamos a otros países, alimentos, entre otras cosas. En estos momentos es donde Estados Unidos surge como la gran potencia económica mundial. Durante la guerra, se imaginaban un nuevo orden mundial posguerra, donde buscaba su producción y economía en todo el mundo, teniendo un mercado accesible para importar como para exportar. Estados Unidos, con su estado capitalista, requería mercados internacionales y aliados económicos para sobrevivir y garantizar su dominio económico, teniendo la mayor capacidad productora en todo el mundo. Se decía que la paz traería depresiones, como pasó en el año 30, debido a que los soldados retomaron en los mercados y se tuvo una gran crisis económica. Franklin Delano Roosevelt vio la creación de un orden posguerra para garantizar la prosperidad de Estados Unidos por muchas décadas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, no reconocida hasta 1945, garantizó una conferencia para restaurar y diseñar la situación económica y social posguerra, siendo estrictamente dirigida esta por los Estados Unidos de Norteamérica, la cual fue del 1 al 22 de julio de 1944, asistiendo 44 países. En esta conferencia existieron dos acuerdos principales para el rediseño económico: la propuesta Keynes y la propuesta White. El plan Keynes, o mejor conocida como la propuesta keynesiana, la cual es inglesa, fue una propuesta por John Maynard Keynes, proponiendo la creación del orden internacional de compensación, siendo capaz de emitir una moneda internacional vinculada en las divisas, el cual los países de procedentes económicos financiaría a los países con déficits para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos de los países miembros. Pero Estados Unidos, al final de la Guerra Mundial, poseía nada más y nada menos que el 80% de las reservas mundiales de oro, el cual no convenía para sus intereses. El Plan White, o propuesta de Dexter White, proponía la creación de dos instituciones: el Fondo Internacional de Estabilización, denominado como Fondo Monetario Internacional, y un Banco para la Reconstrucción de las Naciones Unidas y Asociadas, siendo este denominado como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o mejor conocido actualmente como el Banco Mundial. El Banco Mundial proveería el capital para la reconstrucción de la posguerra, y el Fondo Monetario Internacional se ocuparía de los problemas de los países miembros que enfrentaban crisis de divisas y de pagos en proporción a otras. En los países industrializados decidieron o vieron mejor el Plan White, creando tres instituciones, las primeras dos en 1944 y la otra en 1947. El Fondo Monetario Internacional debería garantizar el cumplimiento de sus normas aclaradas, como también facilitar a los países con dificultad de balanza de pagos. Y el Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. Siguiendo con los sucesos, en 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, con sus iniciales GATT, teniendo como meta la liberación de comercio mundial, que es la reducción de las barreras arancelarias. En la década de los 90, GATT se convirtió en la Organización Internacional de Comercio, cuyos objetivos van paralelos como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el objetivo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar.
Entonces, los países adscritos se endeudaron en los siguientes años, estableciéndose como Estados Unidos el Banco Mundial, siendo este el país con mayor capital económico. En los años de 1957 existió una escasez de dólares por los préstamos para la reconstrucción europea. Posteriormente, el valor del dólar ingresó en crisis. A finales de los 60, los gastos que se obtuvieron en ese siglo provocó que para 1971 la conversión del oro de Estados Unidos pasara del 55% al 22%. El alto déficit de Estados Unidos provocó que los demás países presiones especulativas en espera de algunas devaluaciones del dólar frente al oro, provocando fuga de la capital de Estados Unidos. Los bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de oro, creando una situación insostenible para los Estados Unidos, siendo el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon, presidente en esa época, en esa fecha suspendió lo que es la conversión del dólar en oro, devaluándolo un 10%. En 1973, el dólar se devaluó otro 10% más, hasta que se termina la convertibilidad del dólar en oro. Entre 1971 y 1973, la mayoría de las monedas más fuertes del mundo empezaron a tratar libremente. La tasa de cambio ya no era el método usado para el gobierno para administrar políticas comunitarias debido a la resistencia a continuar a importar la inflación estadounidense a través de los cambios fijos. Siendo esto los que marcaron el plan de Bretton Woods, pero mantienen la subordinación de los países aliados frente a los préstamos adquiridos durante y después de su vigencia, razón por la que los organismos creados durante ese acuerdo siguen vitales. En la actualidad, la ONU responde ante la pandemia del COVID-19 como un acontecimiento económico contemporáneo de la siguiente manera. La pandemia es más que una crisis de salud, es más una crisis económica, una crisis de seguridad y una crisis de los derechos humanos que ha afectado a las personas y las sociedades. Las Naciones Unidas se movilizaron pronto y de manera amplia, encabezando una respuesta sanitaria a nivel mundial, estableciendo una coordinación internacional y apoyo operacional a nivel mundial, regional y nacional. Y esto se vincula de manera directa con el fenómeno de la globalización, ya que permite producir la vacuna para que llegue a todos los países de manera rápida. Sin embargo, la ONU, más que ayudar a producir, intenta asegurar que estos no solo beneficien a los países más desarrollados y con más posibilidad de establecer su economía, sino que vela por aquellos países que podría decirse en vías de desarrollo que no cuentan con las posibilidades, haciendo una intervención universal, insistiendo en que las soluciones sean de alcance mundial. La conferencia de Bretton Woods se da en un contexto favorable para los Estados Unidos, ya que gozaba de un clima económico favorable, al no ser partícipes de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, no que al contrario, era el principal productor de carbón, de petróleo y de armamento. ¿Por qué no decirlo? A la vez era proveedor de alimentos, de municiones y de capital a los países involucrados en la guerra. En ese contexto se da pues la primera Conferencia Económica de Bretton Woods, que su fin era poner en marcha un nuevo orden internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar, ya que contaban con el 80% de las reservas de oro, y es así como se toma el patrón oro al cambiar una onza por $35 y se funda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el afán de apoyar a los países involucrados en la Europa Occidental. Como podemos ver, pues en la actualidad la pandemia del coronavirus nos ha demostrado que no se necesita una tercera guerra mundial para verse afectado en lo económico, y ha sido los Estados Unidos uno de los países más afectados, donde han habido más muertes, y al contrario, China ha demostrado que fue donde se dio el epicentro de esta pandemia y ha logrado salir adelante. Veremos así pues con cómo se da este nuevo orden internacional y cómo una moneda y un país puede lograr su nueva hegemonía.